Buenos días, hermanos y hermanas del alma. Hoy el Señor tiene unas palabras que pueden transformar tu vida. Escucha con el corazón, porque este mensaje puede ser justo lo que Dios quiere decirte hoy. Iniciemos con la primera lectura. Lectura del libro de Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 2 y capítulo 2, versículo del 1 al 11. Jonás, hijo de Amitai, recibió la palabra del Señor. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella: su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar, y se alzó una gran tormenta en el mar, y la nave estaba a punto de naufragar. Temieron los marineros e invocaban cada cual a su Dios. Arrojaron los pertrechos al mar para aligerar la nave, mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿por qué duermes? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás se compadezca ese Dios de nosotros, para que no perezcamos. Y decían unos a otros: echemos suertes para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Le interrogaron: dinos, ¿por qué nos sobreviene esta calamidad? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les contestó: soy un hebreo, adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Temieron grandemente aquellos hombres y le dijeron: ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor, por lo que él había declarado. Entonces le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que se nos aplaque el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. Él contestó: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se les aplacará. Pues sé que por mi culpa les sobrevino esta terrible tormenta. Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme, y no podían, porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaron al Señor diciendo: ah, Señor, que no perezcamos por culpa de este hombre. No nos hagas responsables de una sangre inocente. Tú eres el Señor que obras como quieres. Levantaron pues a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su cólera. Y temieron mucho al Señor aquellos hombres. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez a que se comiera a Jonás.
Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches seguidas. El Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió. Desde el vientre del infierno pedí auxilio y escuchó mi clamor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Me arrojaste a lo profundo en alta mar. Me rodeaban las olas. Tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Yo dije, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó en una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas,
En la primera lectura de hoy, Jonás recibe una misión clara de Dios: ir a Nínive para llamar al pueblo al arrepentimiento. Pero Jonás tiene miedo. En vez de obedecer, intenta huir en dirección contraria al plan divino. Entonces, el Señor envía una tormenta al mar. Todo parece perderse y los marinos, aterrados, descubren que el motivo del desastre es la desobediencia de Jonás. Él lo reconoce y pide ser arrojado al mar para salvar a los demás. Cuando parece que todo ha terminado, Dios actúa. Envía un gran pez para salvarlo y dentro de su vientre Jonás ora. En la oscuridad, en el silencio, se da cuenta de algo que todos necesitamos recordar: no se puede huir del amor de Dios. ¿Cuántas veces nosotros también huimos de lo que Dios nos pide? Huimos cuando nos cuesta perdonar, cuando preferimos callar la verdad o cuando nos da miedo salir de la comodidad. Pero incluso allí donde creemos haber escapado, Dios nos encuentra. Él no nos busca para reprocharnos, sino para rescatarnos. Su misericordia es tan grande que entra en nuestras tormentas, en nuestras confusiones y en nuestras heridas, y desde ahí nos devuelve al camino. Si hoy sientes que estás en medio del mar, perdido o cansado, no te desesperes. Dios no ha terminado contigo. Él usa incluso las tempestades para traerte de vuelta a su plan. En el Salmo de hoy nos dice: sacaste mi vida de la fosa, Señor. Desde el vientre del pez Jonás clama. En mi angustia invoqué al Señor y Él me escuchó. Qué palabra tan llena de esperanza. Jonás no está en un templo ni en un lugar sagrado. Está en lo más profundo del mar y aún así Dios lo escucha. Este salmo nos recuerda que no hay abismo tan hondo donde Dios no pueda oírte. A veces creemos que hemos caído demasiado, que ya no merecemos su perdón, pero ahí, en la oscuridad, Dios sigue atento, esperando que lo invoquemos. Él no se escandaliza de nuestras caídas, se compadece y nos levanta. Por eso, cuando la vida se pone difícil, ora, aunque no tengas palabras, aunque solo te salgan lágrimas, Dios entiende el idioma del corazón. Y cuando clamas desde lo profundo, Él siempre responde. En el Evangelio de hoy, un maestro de la ley le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? Y el hombre contesta: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En este Evangelio,
Este evangelio es una joya del amor práctico. Jesús no nos pide solo sentir compasión, sino actuar con ella. El sacerdote y el levita representan a quienes viven la fe solo con palabras, pero sin obras. El samaritano representa el corazón movido por la misericordia, que no se detiene a preguntar quién es digno de ayuda, sino que simplemente ayuda. En nuestro día a día pasamos junto a muchos heridos del camino. Una persona triste, alguien que sufre en silencio, un enfermo, un vecino olvidado, un familiar con quien hace tiempo que no hablabas. Y Jesús nos dice: no pases de largo. La fe verdadera no se mide por lo que decimos, sino por cómo amamos. Ser buen samaritano no siempre implica grandes obras. A veces basta con una sonrisa, una palabra amable, una visita, un gesto de ternura. El amor auténtico no busca reconocimiento, solo se entrega. Y cada vez que te detienes ante alguien que sufre, estás siendo reflejo vivo del corazón de Cristo. Señor Jesús, gracias por recordarnos que tu misericordia nunca se cansa. Tú eres el Dios que nos busca cuando huimos, que nos escucha cuando clamamos desde la oscuridad y que nos enseña a amar como tú amas. Danos un corazón obediente, que no huya de tu voluntad, y una mirada compasiva, que se detenga ante el dolor de los demás. Que cada día aprendamos a vivir tu evangelio, a ser manos que curan, ojos que miran con ternura y pies que caminan hacia quien sufre. Que no pasemos de largo y que al final de cada día podamos decirte: Señor, traté de amar como tú me amas. Amén. Hoy Jesús nos invita a amar con hechos y no solo con palabras. Si esta oración ha tocado tu corazón, regálale un me gusta y compártela con alguien que lo necesite. Nos vemos mañana con el Evangelio. Que San José, Jesús y María te acompañen siempre.